Pastor, probé absolutamente todas las oraciones de riqueza de Salomón, y después de hacer esta, ya gané $2,000 en el mismo día. Fue increíble lo fuerte que funcionó. Después de esta oración, mi vida fue transformada. Amén. Esas fueron mis primeras palabras, resonando en cada rincón de la iglesia, cuando subí al altar para compartir mi testimonio. No buscaba teorizar ni recitar un discurso ensayado. Mi único anhelo era abrir mi corazón de par en par y mostrar a cada alma presente la majestuosidad de lo que Dios había obrado en mi vida, después de un trayecto lleno de sufrimiento, incontables lágrimas y noches enteras sin poder conciliar el sueño. El pastor, con los ojos dilatados por la sorpresa y la curiosidad, me inquirió ante toda la congregación: «Hijo, ¿dices que probaste todas las oraciones de riqueza? ¿Cómo es eso posible?». Y yo respondí, mi voz firme, aunque embargada por la profunda emoción que me invadía: «Sí, pastor, llegué a un punto en mi existencia donde las salidas parecían haberse esfumado por completo. Estaba ahogado en un mar de deudas, mi matrimonio pendía de un hilo, y mi pequeña hija, con apenas 4 años de edad, pedía con inocencia cosas tan sencillas que yo no podía ofrecerle. Me desvivía trabajando en 3 empleos distintos, pero irónicamente, cuanto más me esforzaba, más sentía que la vida me aplastaba sin piedad. Fue entonces que, en mi desesperación, decidí aferrarme a la fe con cada fibra de mi ser. Dediqué 30 días a una búsqueda incansable, probando cada oración de prosperidad que encontraba en la palabra divina. Mi alma clamaba por una señal, por una esperanza que pudiera abrirme las puertas de la abundancia. La iglesia entera se sumió en un silencio sepulcral, expectante. Continué mi relato, con cada palabra cargada de la vivencia de mi pasado. Despertaba al alba, me sumergía en la lectura de la Biblia y oraba con fervor, suplicando a Dios que me mostrara un camino. Pero día tras día, la realidad era que nada parecía cambiar. Repetía oraciones que me parecían poderosas, clamaba con todas mis fuerzas, pero mi existencia seguía siendo la de un hombre derrotado. Sentía cómo la luz de la esperanza se desvanecía ante mis ojos, pastor. Mi cuerpo temblaba al recordar aquellos momentos. Les expliqué cómo llegaba a casa cada día, bien pasada la medianoche. Por las mañanas, trabajaba como auxiliar en una tienda. Por las tardes me dedicaba a hacer entregas, y por las noches asumía el turno de vigilante nocturno. Apenas veía a mi esposa, y el tiempo para jugar con mi hija era casi inexistente. La vida se había convertido en una prisión sin barrotes. Fue en ese instante que el pastor me interrumpió, y con una voz que invitaba a la reflexión preguntó: «Hijo, ¿cuántos de ustedes se han sentido así alguna vez? Trabajando sin descanso y, a pesar de ello, sin ver el fruto de su esfuerzo. ¿Cuántos saben lo que es llegar a casa y no encontrar la paz?». Numerosas manos se elevaron en el aire y las lágrimas comenzaron a brotar en muchos rostros. Comprendí en ese momento que no estaba solo en mi batalla. Respiré hondo y proseguí con mi relato con una determinación renovada. No quería rendirme, pastor. No quería perder mi fe, pero debo confesarles que muchas veces llegué a pensar que las promesas de la Biblia eran solo para los demás, nunca para mí. Y fue precisamente en ese umbral de la desesperación, a punto de claudicar, que decidí hacer algo radicalmente diferente. Hablé con Dios de una manera que jamás había experimentado. Le entregué todo, sin reservas. Dejé de orar como un mendigo suplicante y comencé a declarar mi herencia como un hijo. Y fue en ese preciso instante cuando todo comenzó a transformarse. Respiré profundamente en el altar. Mis ojos recorrieron a la congregación y con la voz quebrada por la emoción, pero cargada de verdad, pronuncié: «Hermanos, ustedes no tienen la menor idea de lo que significa llegar a casa y carecer del valor para mirar a su propia esposa a los ojos. No pueden comprender el dolor lacerante de ver a una hija pequeña, de apenas 4 años, pedir un simple juguete y no tener la capacidad económica para comprarlo. Eso, mis queridos, destruye a cualquier hombre por dentro». Yo me sentía un fracaso absoluto. Les describí cómo las deudas eran una sombra persistente que me perseguía sin tregua. Tarjetas de crédito al límite, préstamos con intereses usureros y cobros telefónicos a diario. Mi nombre ya figuraba en la lista de morosos, lo que cerraba aún más las puertas que apenas se entreabrían.
Nadie quería darme crédito. Nadie estaba dispuesto a tenderme una mano. Y en un intento desesperado por revertir esa situación, me desdoblaba en 3 trabajos distintos. Por la mañana me agotaba descargando cajas en una tienda. Por la tarde me dedicaba a repartir a domicilio en bicicleta, a pesar de la fatiga que me consumía. Y por la noche me convertía en vigilante en una empresa, custodiando vehículos y almacenes. Dormía apenas 2 o 3 horas al día, si la fortuna me acompañaba. El pastor me observó con atención y preguntó con empatía: ¿Y cómo estaba tu familia, hijo mío? Bajé la mirada, respiré hondo y respondí con la voz entrecortada por la angustia del recuerdo. Casi no veía a mi hija, pastor, y cuando la veía, estaba tan extenuado que ni siquiera podía jugar con ella. Mi esposa lloraba en silencio, a escondidas, porque era testigo de cómo su esposo se mataba trabajando y a pesar de ello, no lograba ofrecerle una vida digna. Nuestro matrimonio estaba en ruinas. Estuvimos a punto de renunciar el uno al otro. Un suspiro colectivo se extendió por la iglesia. Proseguí mi testimonio con el corazón en la mano. Sentía que el mundo me gritaba: nunca vas a salir de esta. Me sentía atrapado en un abismo sin fondo. Cuanto más me esforzaba, más me hundía. Y fue en ese desespero, en esa encrucijada, que comencé a buscar oraciones de prosperidad, de riqueza. Leía sobre Salomón, sobre las bendiciones de Dios para aquellos que confían. Anotaba cada palabra, probaba cada oración, cada promesa. Les expliqué cómo, durante 30 días consecutivos, me discipliné con una rigurosidad inquebrantable. Al amanecer, en las pausas del trabajo, en el autobús abarrotado, de pie en la calle, yo oraba. Repetía sin cesar todo lo que encontraba en la Biblia acerca de la riqueza, la provisión y la abundancia. Clamaba, lloraba, pedía con toda la fuerza de mi ser, pero parecía que nada, absolutamente nada, se movía, hasta que una noche, mientras cumplía mi turno de vigilante completamente solo, me senté en el frío suelo, me recosté contra la pared y rompí en llanto. Pero no fue un llanto común, era un llanto diferente, un grito desgarrador que brotaba de lo más profundo de mi alma. Y fue allí, en medio de esa desolación, que hablé con Dios de una manera que nunca antes me había atrevido. Señor, he probado todas las oraciones, te he pedido de todas las formas imaginables, pero hoy lo entrego todo. Ya no quiero solo pedir, quiero declarar como hijo tuyo. No soy un mendigo, soy tuyo. Muéstrame la oración correcta, la palabra precisa que abrirá estas puertas. En aquel instante, algo en mi interior se encendió con una fuerza inusitada. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de presenciar el milagro más grandioso de toda mi existencia. Cuando le dije a Dios esa noche que ya no deseaba orar como un mendigo, sino como un hijo, algo trascendental ocurrió dentro de mí. No escuché una voz audible, pero sentí una dirección inconfundible. Abrir la Biblia una vez más. Ya lo había hecho cientos de veces, pero esa noche fue singular, diferente. Abrí en el Salmo 112, y mis ojos se detuvieron en el versículo 3. En su casa habrá riqueza y prosperidad, y su justicia permanecerá para siempre. Fue como si una llave invisible hubiera girado en lo más profundo de mi corazón. Nunca antes había leído ese versículo con tanta claridad, con tal profundidad. Nunca había comprendido que la prosperidad no era una promesa vaga, etérea, sino una herencia tangible para aquellos que verdaderamente creen. En ese momento preciso, me arrodillé allí mismo, en el suelo helado de la empresa donde trabajaba como vigilante nocturno, y transformé aquellas palabras sagradas en una oración viva. No supliqué limosna, no imploré misericordia. Con voz firme y convicción inquebrantable declaré: Señor, tu palabra proclama que en la casa del justo habrá riqueza y prosperidad. Yo me apodero de esta promesa. Mi hogar no será un lugar marcado por la escasez, sino por la abundancia divina. Declaro que las deudas no me dominarán, porque tú, Señor, eres mi proveedor supremo. Repetí esa oración una y otra vez, con cada repetición. Y cada vez que la pronunciaba, sentía cómo el peso abrumador de las deudas y del fracaso se iba desquebrajando, disolviéndose. Permanecí allí durante casi una hora, derramando lágrimas, declarando con fe
y confiando como nunca antes lo había hecho. El pastor me interrumpió en el altar con una expresión de asombro y expectación y preguntó: ¿y qué sucedió después de esa oración, hijo mío? Y yo respondí, con la voz llena de gratitud y asombro: Pastor, en ese mismo día, algo verdaderamente increíble ocurrió. Cuando finalicé mi turno y salí de la empresa, recibí una llamada completamente inesperada. Era de un viejo conocido de hace años, alguien a quien incluso había olvidado. Me dijo: me acordé de ti, tengo un trabajo extra para recomendarte. Si aceptas, te deposito $2,000 hoy mismo. Pastor, en ese mismo día, apenas unas horas después de mi oración, $2,000 cayeron en mi cuenta. Un milagro, lo juro. La iglesia estalló en aplausos, un coro de alabanzas se alzó en el aire. Algunos se pusieron de pie, otros comenzaron a orar en voz alta. El Espíritu de Dios se hacía presente. Respiré hondo y continué mi relato, con el corazón desbordante de alegría. Pero eso, mis hermanos, fue solo el comienzo de una cadena de milagros. Continué orando cada día, utilizando ese mismo versículo como mi declaración de fe, ya no como un hombre derrotado, sino como un hijo amado de Dios, con una herencia divina. Y entonces, puerta tras puerta, comenzaron a abrirse de formas que jamás habría imaginado. Les conté que en los días subsiguientes fui convocado para un servicio temporal que pagaba casi el doble de lo que percibía anteriormente. Poco después, un amigo me propuso una sociedad en pequeños trabajos de instalación eléctrica. Y para mi asombro, los clientes comenzaron a aparecer sin que yo siquiera los buscara, como si fueran atraídos por una fuerza divina. Mi esposa, quien ya había perdido toda esperanza, empezó a ser testigo de las transformaciones y regresó a orar conmigo con renovada fe. Nuestro matrimonio, que estaba a punto de colapsar, comenzó a ser restaurado milagrosamente. Incluso mi pequeña hija, con su inocencia, notaba la diferencia. Yo estaba más presente, más sonriente, más confiado. La presencia de Dios se manifestaba en cada rincón de nuestro hogar. En el altar, el pastor elevó su voz, con una autoridad y una emoción que conmovían, y proclamó: hermanos, observen a este hombre. Él fue fiel incluso cuando no veía ninguna salida. Buscó la palabra, y Dios lo honró de una manera que desafía toda lógica humana. Y yo proseguí mi testimonio, revelando el punto culminante de esta asombrosa jornada. Al finalizar aquel mes, cuando sumé meticulosamente todo lo que había recibido, el valor superó cualquier expectativa. Yo, que antes me desvivía en 3 empleos y apenas lograba sobrevivir, cerré el mes con $45,000 obtenidos de nuevos trabajos, comisiones inesperadas y oportunidades que simplemente emergieron de la nada. Fue un milagro, pastor. Fue la mano inconfundible de Dios obrando en mi vida. La iglesia entera se puso de pie. Un estruendo de aplausos y aclamaciones llenó el templo. Algunas personas lloraban conmovidas, otras gritaban «Gloria a Dios» con fervor. Yo también no podía contener las lágrimas que brotaban de mis ojos, porque no se trataba solo de dinero, se trataba de dignidad, de poder mirar a mi hija a los ojos y decirle que su papá lo había logrado, de restaurar mi matrimonio, de devolverle la esperanza a mi esposa y sobre todo de confirmar que Dios nunca jamás me abandonó. Pastor, probé todas las oraciones, pero fue cuando comprendí que necesitaba orar como un hijo, declarando la promesa con fe inquebrantable, que la transformación comenzó. Hoy estoy aquí para afirmarles con certeza: la oración funciona, la palabra es viva y eficaz, y si Dios lo hizo por mí, lo puede hacer por cualquiera de ustedes que decida creer de corazón. En ese instante, el pastor posó su mano sobre mi hombro con una mirada de profunda convicción y me dijo: hijo, no solo encontraste una oración poderosa, encontraste la fe verdadera, la que mueve montañas. Lo que experimentaste no fue simple suerte, fue el cumplimiento fiel de una promesa de Dios para tu vida y para la de tu familia. Y la iglesia, en un acto de unidad y fe inquebrantable, respondió al unísono: amén. Fue entonces, ante la mirada atenta de todos, que tomé la decisión de revelar la oración completa que había transformado mi existencia. Con voz clara y un corazón desbordante de gratitud les dije: quiero que cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas en la fe,
hagan conmigo la misma oración. Porque esto no se trata de mí, se trata de la promesa inquebrantable de Dios para todos nosotros. Si funcionó para mí, créanme, funcionará también para ustedes. Miré al pastor y a toda la congregación, y con una convicción que irradiaba esperanza, les dije, no quiero guardar esto solo para mí. La oración que cambió el rumbo de mi vida se encuentra en la palabra de Dios disponible para todos. Fue esa oración la que abrió puertas que jamás imaginé, y mi deseo más profundo es que cada uno de ustedes la haga conmigo, porque tengo la certeza de que Dios actuará de la misma manera en sus vidas. Entonces, sosteniendo mi Biblia abierta en el Salmo 112, con el corazón rebosante de fe, comencé a guiar a la congregación en una oración que resonaría en el alma de cada presente. Padre amado, en el nombre de Jesús, me postro ante tu divina presencia en este momento. Tu palabra es la verdad absoluta, y yo creo con todo mi ser que cada promesa registrada en ella es también para mí, sin excepción alguna. En el Salmo 112 está escrito, en su casa habrá riqueza y prosperidad, y su justicia permanecerá para siempre. Hoy, Señor, declaro con firmeza inquebrantable que esta promesa es mía, una herencia divina. Me apodero de ella para mi vida, para mi hogar y para cada miembro de mi familia, sin reservas. Entrego ante ti todas mis deudas, cada vestigio de vergüenza y cada humillación que he padecido en el pasado. Rechazo, en este instante, el espíritu de miseria, de fracaso y de escasez que ha intentado aprisionarme. Declaro con autoridad divina que, a partir de este día, mi casa será reconocida por la abundancia, por la plenitud y por la paz que solo tú puedes otorgar. Señor, no oro como un suplicante, como un mendigo que implora migajas, sino como un hijo amado y heredero de tus promesas. No te pido limosnas. Declaro con convicción la herencia que me pertenece por ser hijo del Rey de Reyes. Afirmo con fe inquebrantable que puertas de trabajo se abrirán ante mí, que contratos nuevos y lucrativos llegarán a mi vida, que ideas creativas brotarán sin cesar en mi corazón y que clientes vendrán a mí, sin que yo los busque, atraídos por tu favor. Así como tú, Señor, me concediste la victoria de $0 en el mismo día de mi oración, creo firmemente que milagros financieros están siendo liberados en este preciso instante sobre mi vida. Así como tú, Señor, me permitiste cerrar un mes con la asombrosa suma de $45,000, declaro con certeza que mi historia financiera no estará marcada por la vergüenza, sino por la honra y la prosperidad que solo tú puedes dar. Gracias, Padre amado, porque sé que tu palabra jamás retorna vacía, siempre cumple su propósito. Gracias porque sé que ya estoy experimentando un nuevo y glorioso tiempo en mi vida. Gracias porque tú, Señor, eres el Dios que transforma las lágrimas más amargas en gozo inefable y las deudas más abrumadoras en testimonios poderosos de tu fidelidad. Hoy, con una fe inquebrantable, proclamo, en mi casa habrá riqueza y prosperidad, y mi justicia, que emana de ti, permanecerá para siempre, inalterable. En el nombre de Jesús, amén. Cuando concluí la oración, toda la iglesia repitió al unísono, amén. Era como si el ambiente mismo estuviera impregnado de la presencia palpable de Dios. Las personas lloraban conmovidas, otras levantaban sus manos en señal de rendición y gratitud. Algunas incluso se arrodillaban en sus propios asientos, en un acto de humilde adoración. El pastor me miró con una expresión de profundo gozo y exclamó en voz alta, dirigiéndose a toda la congregación, «Hermanos, esta oración no es solo de Él. Esta promesa es para todos nosotros. Quien crea con todo su corazón verá la gloria de Dios manifestarse también en su vida financiera». Y en ese instante, todos comenzaron a repetir el versículo del Salmo 112 en voz alta, con una fe que resonaba en cada rincón del templo. En su casa habrá riqueza y prosperidad. Cuando aquel hombre terminó de relatar su oración en el altar, la iglesia entera estaba en un mar de lágrimas. El ambiente parecía imbuido de una presencia divina, densa de emoción y una esperanza renovada. Personas que antes estaban cabizbajas, ahora se erguían con los ojos llenos de fe. Otros,
que lidiaban con la pesada carga de las deudas, se aferraban a aquella promesa como quien descubre un tesoro largamente oculto. El pastor, con una profunda empatía, posó su mano sobre el hombro del hombre y declaró con convicción ante la multitud: «Hermanos, lo que acaban de escuchar es real. No es una invención, no es una exageración. Este hombre, que se encontraba derrotado, trabajando en 3 empleos y sin vislumbrar ninguna salida, hoy es la prueba viviente de que la palabra de Dios opera milagros. Él probó todas las oraciones, pero fue cuando declaró como hijo que la promesa se cumplió de forma asombrosa. Y si le sucedió a él, tengan la certeza de que también puede sucederles a ustedes». La iglesia respondió en un rotundo unísono: «Amén». Y fue en este clima de victoria y fe que el testimonio llegó a su fin, pero no terminó de forma vacía, sin propósito. Dejó una llave, un sendero claro, porque todos los presentes comprendieron al salir de allí que hay algo mucho más profundo detrás de una simple oración. Existen principios divinos ocultos, secretos que sustentan la prosperidad y que pocos han logrado descifrar. Es precisamente por esta razón que quienes escucharon el testimonio entendieron que no bastaba con solo repetir la oración una única vez. Era imperativo sumergirse en la profunda sabiduría de la palabra, desentrañar los códigos espirituales y comprender los secretos que Dios ha registrado para la abundancia. Y esos secretos, mis queridos amigos, están meticulosamente reunidos en el libro Los secretos ocultos descifrados de la Biblia de cómo hacerse rico. Este libro no trata simplemente de dinero, es una herramienta para la liberación integral. Es una guía para romper los ciclos de escasez que, lamentablemente, se transmiten de generación en generación. Es una invitación a mirar la Biblia con ojos renovados, no como un manual distante, sino como un mapa detallado de riqueza y abundancia que ha permanecido oculto para la mayoría. Quienes han leído este libro han descubierto que la prosperidad no es un mero azar, ni una cuestión de suerte. Es el fruto innegable de aplicar principios divinos que siempre han estado presentes en la palabra, pero que la mayoría nunca percibió con claridad. Fue esto lo que sostuvo a aquel hombre del testimonio. La oración abrió las puertas, sí, pero fueron los principios revelados los que las mantuvieron abiertas de forma continua. Y ahora tú que estás viendo este video, debes tomar una decisión crucial. ¿Te quedarás solo con la emoción momentánea del testimonio? ¿O darás el siguiente paso fundamental y aprenderás cómo vivir este milagro de forma constante y sostenida en tu propia vida? Si tu anhelo no es solo un alivio efímero, sino el deseo profundo de experimentar una vida de abundancia real y duradera, haz clic ahora mismo en el siguiente video que aparece en tu pantalla. En él, comprenderás cómo el libro Los secretos ocultos descifrados de la Biblia de cómo hacerse rico puede convertirse en el verdadero punto de inflexión en tu existencia. No lo pospongas. No dejes para mañana lo que tiene el poder de transformar tu historia hoy mismo. Así como aquel hombre se levantó de la miseria para testificar con gozo en el altar, tú también puedes ser el próximo en subir con la frente en alto y proclamar: «Yo viví un milagro». Escribe ahora mismo en los comentarios: «Me apodero de la promesa». Este es tu acto público de fe, tu declaración de confianza en lo que Dios tiene para ti. Y luego, haz clic en el video que está a un lado para continuar tu camino hacia la plenitud. Porque la abundancia que tanto anhelas ya te ha sido prometida. Solo te falta apropiarte de ella y vivirla.